hermanos, en esta noche. Que el Señor les bendiga más. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están cansados? Aleluya, ¿verdad? Sí que sé que es difícil. A veces andamos cansados, pero aquí estamos. Lo importante es que tenemos la voluntad de congregarnos, la voluntad de buscar de la presencia de Dios. Amén. Y eso es algo muy importante que no será nunca en vano. Amén. Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Sabemos que la fidelidad de Dios es grande para con nosotros y nunca podremos terminar de pagar los favores de nuestro Dios. Sin embargo, podemos ser agradecidos y venir y darle alabanza a Dios, nuestro Dios, y ser edificados también nosotros. Amén. En esta noche se me ha encomendado el privilegio de predicar la palabra del Señor. Vamos a tratar de hacerlo con la ayuda y por la misericordia de nuestro Dios. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a buscar en nuestras Biblias. Amén. Buscamos en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 24. Aleluya. Yo sé que este es un pasaje bastante conocido. Mateo 7, 24 al 26, al 27 vamos a leer. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, mi Dios amado, estamos delante de ti, Señor amado, con la intención de aprender un poco de tu palabra, Señor, con la intención, Señor, de que tú nos hables a nuestras vidas, Padre. Te pido en esta hora, Señor amado, que nos ayudes, Padre, para que esta palabra, Señor, que hemos leído, Señor, podamos aprender, podamos atesorar algo, Señor, y que sea de bendición para nuestras vidas, Padre amado. Te pido que nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre bendito. En el nombre de Jesús te pido, mi Dios amado, que sea tu voluntad siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje bíblico, hermanos, ya es muy conocido, como decía, quizás lo hemos oído muchas veces, pero debemos nosotros entender, hermanos, que la palabra de Dios siempre está vigente, amén. Usted sabe que hay muchas cosas en este mundo que se vencen, ¿verdad? Que dejan ya de existir, ya se vencieron, amén, tienen fecha de expiración. Pero la palabra de Dios siempre está, hermanos, vigente, amén, esa no vence. Por lo tanto, nosotros la podemos aplicar a nuestra vida en cualquier momento, amén, porque nosotros siempre estamos necesitando de la corrección de Dios y ahí tenemos la palabra de Dios. Vamos a aprender en este pasaje bíblico, hermanos, y le vamos a poner un tema que dice: no seamos oidores, sino hacedores. Amén. Amén. Podemos nosotros ser oidores también, amén, pero también hacedores de la palabra de Dios. Porque aquí podemos nosotros, hermanos, ver la bendición. Jesús estaba hablando a través de una parábola en la cual, pues él estaba predicando, amén, el evangelio, él estaba predicando las buenas nuevas. Y como podemos darnos cuenta, Jesús fue rechazado por muchos. Algunos pocos quizás recibieron esa palabra con gozo, con alegría y se salvaron. Pero fue más grande la cantidad de personas que rechazaban a Jesús. Y como podemos ver, lo que estaba diciendo Jesús dice:
Cualquiera que me oye estas palabras, que es escuchar la palabra de Dios, amén, escuchar el mensaje. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios está hablando hoy en día a través de cualquier predicador, a través incluso de la Biblia? Si usted se anima a leerla, Dios le va a hablar, amén. Y entonces desde a partir de ahí nosotros estamos entrando en la categoría de oidores, amén, porque escuchamos la palabra de Dios. Si nosotros venimos a la iglesia, bueno, sé que la mayoría nos gusta cantar o nos gusta escuchar los cantos, amén, pero la palabra de Dios cuesta, amén. Sin embargo, la palabra de Dios es el alimento que nos da a nosotros la fuerza para seguir adelante, amén. Porque la alabanza, pues nos gozamos y nos alegramos y aplaudimos y hasta lloramos de alegría a veces, pero muchas veces ya cuando ha salido afuera se le va el gozo. Pero la palabra de Dios, eso le puede estar dando a usted fuerza, le está dando fortaleza, lo está edificando, porque es Dios hablándole a través de su palabra. Y no sea pues a través de, no vamos a decir que a través de un predicador, sino que es la palabra misma que está aquí escrita, es la que nos habla. Pero aquí había un problema. Muchos pues estaban que solo escuchando la palabra de Dios, solo oírla, y pues sin ponerle mayor atención, pues al momento o a las horas, o quizás dentro de unos días se ha olvidado todo y no hasta ahí llegó. La comparación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí es que hay dos tipos de personas y ambos tienen la misma función, la misma cualidad, escuchar, oír. Pero hay unos que solamente dice que escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica, no hacerla. O sea que, para que tengamos un ejemplo, ¿usted ha escuchado algún mandamiento de Dios a través de su palabra? Dios le ha hablado a usted a través de un mensaje donde hay que hacer algo, ¿verdad? Yo sé que todos. Dios nos manda a servir, amén, a servir. ¿Y en qué? Usted dirá, ¿en qué puedo servir yo? Sí, hay tanto que se puede servir. Dios nos manda a predicar su palabra, amén. Y no solamente desde un púlpito, si Dios nos manda a predicar en cualquier parte. No tal vez allá con unas bocinas en la calle, pero también usted puede predicar donde anda en su trabajo o en su estudio. Y tal vez usted es muy, tímido, que diga, no, que yo no puedo, no tengo palabras para hablar. Pero por lo menos dé un buen ejemplo, que ahí va a empezar también a predicar, con un ejemplo, amén. También con un ejemplo de buena conducta usted está predicando. Amén. A partir de ahí vemos que es importante guardar, poner en práctica de la palabra de Dios, hacerla también, amén, lo que Dios nos manda, no solamente escucharla. Y dice, la comparación que Jesús hace es, hermanos, de una edificación. Este término todos lo entendemos muy bien, que una casa que esté fundada sobre una superficie sólida, pues no se va a caer tan fácilmente. Está hablando acerca de estar bien fundado, de tener raíces, que nada lo puede mover. Está haciendo una comparación aquí, dice un hombre que edificó su casa sobre la roca. Algo que podemos notar aquí es de que ambos, aunque usted sea una persona, un hijo de Dios que obedece y hace la palabra de Dios, eso no quiere decir que no le van a venir problemas, no le van a venir tempestades. O sea, aquí lo que está diciendo, incluso en el versículo 26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que dice, insensato. Ninguno de nosotros queremos que Dios nos tome como insensatos, ¿verdad? Todos queremos tener una buena imagen ante Dios. Pero para eso es muy importante lo que tenemos que hacer, poner en práctica la palabra de Dios. Eso es lo muy importante. Y dice que ahí está la comparación a un hombre sabio. Sabemos que cuando se trata de una edificación, un edificio, una casa, si usted fuese el dueño de una construcción, que usted va a vivir ahí y usted está pagando porque alguien le construya esa casa, y usted observa que está aquella fundación la están haciendo sobre el lodo, todo aquello flojo, todo húmedo, y que no les importa que aquello ahí, usted se va a preocupar y va a observar y diría, no, esa casa no está bien.
Y lo que sucede después cuando una casa, hermanos, no tiene un buen fundamento, una fundación no está profunda, no está en algo sólido, pues las paredes se empiezan a agrietar después, empiezan un montón de problemas. Pero aquí aún lo más grave es cuando vienen las tempestades, el tiempo, usted sabe cómo se pone, ¿verdad? La naturaleza, que por momentos, que todo eso Dios lo permite, vienen huracanes, hermanos, y esas casas que salen volando, hermanos, cuando vienen esos huracanes que se llevan, esos tornados que se llevan comunidades enteras. Porque sucede, bueno, por lo menos en este país usted ve las casas, la mayoría son de un material bien liviano, ¿verdad? Que no pesa nada, pura madera, y a veces no están preparadas para unas tempestades tan fuertes. Hay diferentes tipos de construcciones. También nosotros sabemos que hay construcciones sólidas de puro concreto, hermanos, de esas que casi no se mueven tan fácilmente. Claro, cuando Dios quiere derrumbar algo, Dios lo derrumba todo, porque Dios tiene el control de la tierra, amén, y todo lo que esté sobre la tierra Dios lo puede mover. Pero lo que da aquí el ejemplo es, hermanos, de que si algo está fundado sobre una base que no está sólida, amén, sobre la arena, dice aquí. Dice que la comparación que está haciendo Jesús, a ambas personas le vinieron las mismas tempestades. Dice que vinieron, que descendió la lluvia, vinieron ríos. Y dice que golpearon contra aquella casa. Amén. Eso quiere decir de que la tempestad y la prueba siempre va a llegar. Pero la diferencia es que si usted está fundado sobre la roca que es Cristo, usted no va a caer. Amén. Si estamos ahí firmes, nada nos va a mover. Y eso es lo más importante, hermanos, que debemos nosotros apreciar en este pasaje bíblico aquí. Muy importante. Porque nada nos va a mover si estamos fundados, amén, sobre la roca que es Jesucristo. La palabra de Dios se predica en todas partes. La palabra de Dios se escucha por donde quiera. Dios está hablando de muchas maneras, amén. Usted sabe que hoy lo que usted más escucha por todos lados, así como la maldad se ha multiplicado, pero la palabra de Dios se sigue predicando también. Ahora, si nosotros no nos queda ninguna excusa, amén. Si por medio de las redes sociales escuchamos palabra de Dios, por medio del YouTube hay palabra de Dios, Facebook, ahí hay palabra de Dios también. Hay muchas doctrinas torcidas también, pero hay buena palabra de Dios que podemos aprender. O sea que Dios nos está hablando por todos los medios. Pero algo muy importante es que no nos quedemos solo con escuchar palabra de Dios, sino que lo que está diciendo aquí hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Hay que afianzarnos, hay que tomar ese buen ejemplo, que seamos parte, hermanos, de esa comparación que Jesús hizo. Seamos sabios, dice, para que así tengamos un buen fundamento. Amén. Podemos analizar por medio de este pasaje bíblico, hermanos, que problemas siempre hay, tanto para los que busquemos de Dios y atesoremos la palabra de Dios, quizás aún vengan más pruebas. Porque tenemos por otro lado, ¿sabe? El enemigo que quiere oponerse a que usted se salve, a que perseveremos. Y cuando más busquemos de Dios y afirmarnos, pues va a venir, nos va a atacar. Distintas pruebas, distintas tribulaciones. Porque Dios no nos garantiza a nosotros que estamos libres, amén, de problemas. Pero sí nos dice que si estamos fundados, amén, en la palabra de Dios, si estamos ahí, nada nos va a mover, amén. Dios es quien nos sostiene a nosotros, amén. La diferencia, hermanos, la gran diferencia que podemos notar es que el que oye la palabra de Dios, y que a nosotros nos conviene que seamos de eso, el que oye y la pone en práctica, dice que pues está bien fundado, amén. Esa es la comparación, está firme, se afirma, porque a nosotros nos da la fuerza, amén, la palabra de Dios. Ahora nosotros vemos también algo muy importante. Podemos leer en Santiago capítulo 1 y versículo 22. Siempre muy importante que está hablando. Santiago 1, 22 dice la palabra de Dios. Dice,
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces pretendemos quizá o creer que somos listos, o el ser humano cree que es tan listo que se va a burlar de Dios, o que porque no, pues nadie conoce nuestro caminar, amén. Muchas veces podemos creer eso, pero dice que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y solo escuchamos y hasta ahí llegó todo, muchas veces nosotros queremos engañar a Dios o a las personas. Nosotros mismos nos estamos engañando. Eso es lo que está diciendo aquí, engañándonos. No ponemos, a Dios no lo podemos engañar, amén. Muchas veces ahí caemos en el error de creer que nos vamos a burlar de Dios y nosotros nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no se puede burlar, amén. Dios conoce todo de nosotros y es mejor que busquemos siempre estar ahí a cuentas con Dios, amén. Atesorando esa palabra siempre, amén. Los mandatos de Dios, los preceptos de Dios. Quiero que, así como nosotros vemos aquí, hermanos, la forma el fundamento de las personas que han escuchado la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta, hermanos, que la palabra de Dios, Dios así nos manda como ser hacedores. Y esto no va solo para usted que escucha la palabra de Dios, va también para todos aquellos que de alguna manera predicamos la palabra de Dios. Dios nos manda a que seamos ejemplos, amén. O sea que si vamos a predicar la palabra de Dios, prediquemos de una manera que pueda edificar a los demás, que pueda ser de bendición. No, hermanos, subir a predicar de una manera, ¿qué diría yo? De una manera que solamente a buscar hacer reír a la gente, usando problemas de los demás, atacando a los demás, sin a veces un propósito que pueda edificar a alguien. Y es triste la realidad, pero hoy en día está muy de moda. Sé que la palabra de Dios se puede predicar en cualquier lugar y donde sea y de muchas maneras. Pero ahora, hermanos, se ha vuelto una forma muy peculiar de que pues a quien se suba ante la congregación, todos quizás hay muchas personas esperando la oportunidad de tener el micrófono para empezar a atacar a quien puedan, amén. Y a dar a como se pueda, amén. Y muchas veces no se edifica de esa manera. Dios tiene maneras de hablar. Yo nunca, y digo, no estoy en contra de que la palabra de Dios se predique de la manera más clara que pueda ser, de la manera directa, como sea. Pero hay muchas veces que es evidente que no hay una forma, no hay un deseo, no se está edificando, simplemente se está atacando. Y es a quien se ríe más, a quien saca más sonrisas, a quien golpea más fuerte. Y muchas veces no se vive lo que se está apedreando a los demás. Digo, a veces la palabra de Dios es eficaz y dice que es más cortante que una espada de dos filos. Amén. Esa palabra, si se predica, pues va a ser de bendición. Amén. Pero no aprovechando solamente para subirse, para sacar amenes y sonrisas, de atacando a quien se encuentre por delante. Y muchas veces, hermanos, todo queda ahí nomás. Y lo peor del caso es de que usted va a ver personas que atacan y atacan, y a veces de la manera que ellos tanto atacan a los demás no lo están cumpliendo. Entonces, Dios nos manda a hacer también ejemplos. Vamos a leer Mateo 22, versículo 2 al 4. Amén. Vamos a leer unas palabras aquí del mismo Jesucristo, amén. Estamos hablando, escuchando, amén, lo que dice la palabra de Dios. Así que Mateo es Mateo 23, Mateo 23, del versículo 2 al 4. Aquí se estaba refiriendo Jesús a un caso muy que se estaba dando, un suceso
Usted sabe que en el tiempo de Jesús o en el tiempo de la ley existían lo que eran los escribas y los fariseos, estas personas que decían ser maestros de la ley, que predicaban o daban mandatos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí estaba sucediendo algo. Ellos exhortaban, ellos predicaban, por decirlo así, ¿verdad? De una manera muy fuerte. Y lo que vemos aquí es algo muy importante. Vamos a leer lo que dice del versículo 2. Estas son palabras de Jesús. Mateo 23, versículo 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan, dice, los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, dice, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, dice, y las ponen sobre los hombros de los hombres, dice. Pero ellos, dice, ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? La palabra que los escribas y los fariseos estaban dando, Él no dijo, ignórenla. Si es la palabra de Dios, pues hay que prestarle atención, ¿verdad? Pero algo muy importante, dice ahora lo que estaba diciendo, pero no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque había en ellos un mal ejemplo. O sea, ellos predicaban, pero no cumplían lo que predicaban, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Lo que podemos entender aquí muy importante es, hermanos, que la palabra de Dios puede ser de bendición siempre para nuestras vidas. Y Dios puede usar a personas que quizá no tengan un mejor ejemplo para nosotros, pero si nosotros, a veces Dios puede hablar y la palabra de Dios es la que Dios va a usar para cambiar vidas en algún lugar. Allá cada quien, ¿verdad? Si no cumple lo que se predica. Allá de nosotros, ¿verdad? Eso es lo más importante. Por eso es lo que estaba diciendo Jesús en este pasaje bíblico. Dice que ataban cargas pesadas en los demás. Cuando muchas veces se quiere, hermanos, solo atacar y atacar a los demás o ponerles cargas que muchas veces quizás ni nosotros las podemos llevar. Eso es lo que dice. Hay que ser conscientes de nuestra realidad y encomendarnos a Dios, poner nuestras cargas delante de Dios, nuestra condición, cómo estamos. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, que eso sería lo más importante. Buscar siempre la misericordia de Dios en nuestras vidas, que Dios fortalezca nuestro caminar, porque somos débiles. Muchas veces le fallamos a Dios, pero lo importante es, hermanos, que busquemos de Dios siempre. Amén. Dios siempre va a hablar de alguna manera. Dios sabe que Dios ha usado a personas, incluso malas personas, si Dios las ha utilizado con algún propósito. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, esta clase de personas que dice que eran los escribas, personas estudiadas, porque no se le quitan las cualidades a las personas que se esfuerzan, que estudian y todo para poder predicar una palabra. Pero dice que el problema que había aquí, que ellos ponían cargas, predicaban sobre los demás, que ni ellos podían llevar. Entonces, muy importante que podemos entender aquí es que tenemos que dar el ejemplo nosotros, amén. De la palabra de Dios se aprende y debemos guardarla siempre. Para que nosotros podamos cumplir con la voluntad de Dios, hay que ser ejemplos de esa palabra, amén. La palabra de Dios es la que edifica nuestras vidas. La palabra de Dios es importante que así como la escuchamos, que no la dejemos por un lado, amén. Ahora hay un problema, hoy en día se está dando el caso de que, vaya, si usted ve, este mensaje no me extraña que solo lo miren 150 personas o 150 y ya se acabó. Porque solo la palabra de Dios, aquí está hablando de oidores, hermano, pero a veces ni se escucha, ¿ven? Ya en las redes sociales ya la alabanza y se acabó todo, fuimos, se acabó. Solo la alabanza, la predicación, hermano, aunque el hermano haya estudiado meses enteros, el hermano haya ido al instituto bíblico y esté esforzándose por dar un gran mensaje. No, hermano, hasta ahí no hay mucha atención a la palabra de Dios. Es triste la realidad, pero así es, ¿verdad?
¿No siente usted que pues en el mensaje es cuando más sueño le da, verdad? Y cansados. Hermanos, después de trabajar 12 horas, a veces 8 horas, pesado allá en el sol, y venir a escuchar la palabra de Dios. Con las alabanzas más o menos el cuerpo está alegre, ¿verdad? Ahí estamos. Pero ya cuando empieza la predicación, hermanos, empieza uno a cabecear y casi dormirse. Es muy triste, ¿verdad? Pero hay que esforzarnos. Que Dios nos ayude, hermanos, la verdad. Esa es la misericordia de Dios que nos puede ayudar. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Hemos visto, hermanos, muy la importancia de lo que es escuchar la palabra de Dios, pero no solo escucharla, sino ponerla en práctica. Cuando dice hacer, está hablando de poner en práctica la palabra de Dios. Que no solo la escuchemos y hasta ahí llegamos. Porque aquí hemos visto los dos ejemplos, hermanos, de dos clases de oidores. Dos oidores. Pero uno que escucha y hace y atesora la palabra de Dios. Y dice que es comparado a una persona prudente que nada lo puede mover. Como una edificación firme, amén. Que nada lo mueve, aunque vengan tempestades, vientos. Y dígame usted, ¿a qué le puede llamar a usted? No estemos hablando ya de una forma literal, material, sino aplicándolo a su vida espiritual. Cuando usted atesore la palabra de Dios, aunque el enemigo venga con las tentaciones, con las pruebas, queriéndolo apartar, no lo va a poder mover. Porque usted va a tener raíces, amén, raíces en la palabra de Dios, bien fundado, que nada lo pueda mover. Hoy, en estos tiempos, se aplica esto de una manera, y es que es tan necesario, hermanos, es tan necesario estar firmes. Porque ahora hay tanta doctrina falsa que está atacando y que puede mover incluso al que esté firme, muy firme. Si no está afianzado en las manos de Dios, lo pueden mover. Y es que el diablo es tan astuto, hermanos, pero es más grande el poder de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que siempre nosotros escuchemos la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a mantener activos, nos va a mantener despiertos, ¿verdad? Para cuando vengan los ataques del diablo con doctrinas falsas queriéndonos mover, no nos van a mover, porque nosotros estaríamos fundados en la roca que es Cristo. Eso es muy importante. Sabe que ahora con cómo se ha levantado el diablo borbandeando a la juventud de una manera tan descarada, diríamos, que ahora ya quieren decir que Dios creó a las personas y Dios las acepta así como sea, no importa, y que Dios no está en contra de todas esas cosas que ahora vienen, hermanos, que ya los varones ya no importa si quieren decir que no son varones, ¿verdad? Y las hembras también, y que Dios a todos los quiere por igual. Mentira del diablo, ¿verdad? Dios dice que creó hombres y mujeres, ¿verdad? Dios creó, Dios hizo todo perfecto, pero el diablo ha venido a arruinar todo, hermanos, envenenando la mente del hombre y metiéndole tanta locura que ahora vienen y ahora todo eso lo quieren meter incluso en la educación de los jóvenes, ¿verdad? En las escuelas. Quieren dar que todo eso es normal y que quieren mucho cuidado. El joven debe pararse firme en el camino de Dios, porque afuera está el diablo borbandeando de manera cruel. Imagínense que vienen afuera y le están diciendo al joven, no, que no te preocupes, que Dios es amor y que Dios creó y Dios no te va a discriminar porque tú cambies o que tú seas esto. ¿Cómo debe combatir eso? Cuando lea la palabra que Dios dice que creó Dios al hombre, Dios lo creó perfecto, Dios creó hombre y mujer, amén. Y hasta ahí no hay nada donde perderse, pero el diablo viene queriendo combatir todo eso. Esas son las cosas, puede decir, son partes de las tempestades que pueden venir contra el joven. Amén. Y ahora viene ahí diciéndole que a un joven de que la droga no es mala, que eso es natural, que son cosas que no te va a pasar nada si probas esto, si haces esto. Eso es lo que el diablo le viene diciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de un joven que se mete a probar cosas de esas porquerías que el diablo está ofreciendo? Imagínense un joven intoxicado, viene manejando, se hace pedazos allá, anda en pecado y su alma se va para el infierno. Ni quiera Dios, ¿verdad?, que los jóvenes de aquí se vayan a prestar para esas cosas.
Por eso, joven, el día que alguien le aparezca ofreciéndole alguna cosa de esas, párese firme y dígale no. Porque usted es un hijo de Dios y debe cuidarse. Amén. Debe mantenerse firme. Saben que el diablo es tan astuto. Y hablaba con un hermano una vez que casi ninguno de los que anda ahora en vicios, perdidos totalmente, ninguno comenzó o de un día para otro terminó así en la calle como destrozado, destruido totalmente. Todo empieza de una manera social, que le ofrecen algo ahí, y en amistades y alegría y todo. Imagínense, las personas que andan totalmente destruidas en el alcohol, en los vicios, empezaron que quizás tomando vino, cosas algo finas, ¿verdad? Ahí empezaron, entre amistades allá, pero después le fue agarrando una adicción por esas cosas y después, cuando ya no se pueden cubrir los vicios ya de los lujos, la persona va decayendo, va degradándose. Después de haber empezado con un trago de vino tinto, de ese fino, después pues, fue terminando en ya otras cosas más bajas, de cerveza, y ya cuando ni para eso ajustó, fue terminando a, ¿qué le dicen en nuestros países? El guaro, ese alcohol, eso drástico, ¿verdad? Y por último, que ni para eso, y terminan comprando de alcohol de ese de farmacia, ¿verdad? Para eso. Hasta ahí llega el diablo a destruir a las personas. Pero es de tener cuidado, es de saber cómo el diablo empieza a atacar y es de pararse firmes, no darle lugar. Qué bonito es ver a un joven esforzándose y sirviendo a Dios, sano, libre de problemas. Pero qué triste es verlos allá, hermanos, destruidos. Por eso usted, joven, debe valorar su alma, su vida, la condición en que Dios lo tiene, las bendiciones que Dios le ha dado. Y nunca le dé lugar al diablo. Amén. Como joven y como adultos también será atacado, porque las tempestades van a venir. Eso es lo que dice aquí. Pero hay una forma muy importante cómo mantenerse firmes y es en la palabra de Dios. Ese es el fundamento que Jesucristo nos ha dejado. Eso es lo más importante que debe analizar. Amén. Hay que resistir, pero ¿cómo se va a resistir? Tomando fuerzas, alimentándose de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, déselo fuerte al Señor, amén. Esa es la palabra de Dios, el alimento que nos da la fuerza para que estemos firmes, amén, contra cualquier ataque del diablo. Y ahí, pues nuestro Señor Jesucristo decía en este pasaje que leíamos, que es comparado con una persona sabia, prudente, amén, que al edificar su casa buscó la mejor estrategia y nada le pudo conmover, no pudo derribar su casa. ¿Y qué sería su casa? Su alma, si lo aplicamos a nuestra vida espiritual. Que nada, hermanos, lo vaya a conmover a usted del camino de Dios si usted está fundado en la roca que es Jesucristo. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta hora y vamos a orar, encomendar nuestra vida a nuestro Dios, amén. Hasta aquí el Señor me ha ayudado, esperando que algo atesoremos de la palabra de Dios.